Un hombre destrozado recorre las calles buscando lo único que le queda en el mundo, cargando con una culpa que no lo deja respirar. Pero el destino le tiene preparada una sorpresa en el lugar menos esperado. Un niño humilde que, con una sola frase, cambiará el curso de 3 vidas para siempre. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre, aunque no sea de sangre? ¿Y qué estarías dispuesto a perdonar para recuperar a tu familia? Quédate hasta el final para descubrir la verdad oculta tras una puerta desgastada. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Relato, parte 1. El sol de la tarde castigaba las calles de la ciudad con una intensidad que parecía querer derretir el pavimento. Lucas Montero caminaba despacio por la calle Los Claveles, en un barrio humilde de la periferia, cargando un rollo de carteles bajo el brazo y un bote de pegamento en la otra mano. Su ropa, antes trajes de sastre que costaban más de lo que muchos ganaban en un año, ahora eran camisetas sencillas y pantalones desgastados. Su cabello canoso, que antes era cuidadosamente peinado por un estilista particular, estaba revuelto y demasiado largo. La barba, de varios días, completaba la apariencia de un hombre que había renunciado a sí mismo. Se detuvo frente a un poste de luz y comenzó a desenrollar otro cartel. El papel estaba ligeramente arrugado en los bordes, señal de que había sido manipulado innumerables veces. En la foto, una niña de 5 años sonreía a la cámara. Sus ojos claros brillaban con la inocencia típica de la infancia, y las 2 trenzas que enmarcaban su rostro le daban un aire aún más angelical. Debajo de la foto, en letras grandes y rojas, estaba escrito: desaparecida. Alice Montero, 5 años, cabello castaño claro, ojos verdes. Desapareció hace 1 año. Recompensa generosa, contacto Lucas Montero. Lucas pegó el cartel con movimientos mecánicos, ya automáticos después de tantos meses repitiendo el mismo gesto. ¿Cuántos carteles había pegado ya? ¿1000? ¿2000? Había perdido la cuenta. Cubrió cada rincón de la ciudad, desde los barrios más exclusivos hasta las comunidades más alejadas. Gastó fortunas en anuncios de televisión, contrató a los mejores investigadores privados, ofreció recompensas cada vez mayores. Nada. Su hija simplemente había desaparecido, como si la tierra se la hubiera tragado. La culpa le carcomía el pecho todos los días, todas las horas, todos los minutos. Él conducía aquella noche. Llovía torrencialmente y la visibilidad era casi nula. Valeria, su esposa, le había pedido que condujera más despacio, pero él llegaba tarde a una reunión importante. Siempre atrasado, siempre corriendo, siempre priorizando los negocios. La ironía era amarga. Ahora tenía todo el tiempo del mundo, pero no tenía nada que realmente importara. El accidente ocurrió en una fracción de segundo. Un camión cruzó el semáforo en rojo y Lucas no tuvo tiempo de esquivarlo. El impacto fue violento. Cuando recuperó la conciencia, estaba atrapado entre los metales retorcidos, sangrando, sintiendo dolores por todo el cuerpo. Logró girar la cabeza y vio a Valeria en el asiento del pasajero. Ella no se movía. Gritó su nombre, pero no hubo respuesta. Entonces recordó a Alice. Se giró hacia atrás, ignorando el dolor punzante en el cuello, y vio la silla infantil vacía. La puerta trasera estaba abierta, parcialmente arrancada por el impacto. Los minutos siguientes fueron una borrosidad de desesperación. Gritó el nombre de su hija hasta que le dolió la garganta. Los paramédicos llegaron, pero él se negó a ser atendido hasta encontrar a Alice. Buscaron en los alrededores, pero la lluvia había borrado cualquier rastro. Un testigo dijo haber visto a una niña corriendo asustada hacia un callejón.
pero cuando fueron a verificar, no había nadie. Alice tenía solo 5 años. Estaba con miedo, probablemente en shock, y huyó hacia algún lugar oscuro y desconocido. Lucas alisó el cartel una vez más, asegurándose de que estaba bien fijado. Sus dedos temblaron levemente al tocar el rostro impreso de Alice. ¿Cómo estaría ella ahora? Habría cumplido 6 años hace 3 meses. ¿Estaría bien? ¿Estaría viva? Esa última pregunta lo atormentaba en las noches de insomnio, cuando el silencio de su casa vacía se volvía ensordecedor. Se alejó del Pessintus-Silonge, poste y continuó caminando por la calle. Las casas a su alrededor eran humildes, algunas con paredes descascaradas y techos remendados. Niños jugaban descalzos en la calle, pateando una pelota de fútbol improvisada. Mujeres conversaban en las puertas, algunas meciendo bebés en brazos. Hombres regresaban del trabajo con expresiones cansadas, pero saludaban a los vecinos con gestos amigables. Había una sensación de comunidad allí que Lucas nunca había experimentado en su mundo de rascacielos y áticos lujosos. En los primeros meses tras la desaparición, Lucas se había concentrado en los barrios más céntricos, pensando que alguien se habría llevado a Alice para pedir rescate, pero ninguna petición llegó. Lentamente comenzó a expandir su búsqueda hacia las áreas más alejadas. Los detectives le dijeron que era improbable que una niña asustada hubiera llegado tan lejos sola, pero Lucas no podía dejar ninguna piedra sin levantar. Se detuvo para pegar otro cartel en un muro gris cuando sintió una presencia a su lado. Se giró y vio a un niño de aproximadamente 8 años, con ropa sencilla y pies descalzos, mirando fijamente el cartel. El chico tenía el cabello rizado, revuelto, y ojos oscuros que parecían demasiado grandes para su rostro delgado. Se mordió el labio inferior como si estuviera procesando algo importante. Lucas estaba acostumbrado a que la gente mirara los carteles. Algunos paraban por curiosidad, otros por compasión, pero la mayoría simplemente pasaba de largo, demasiado absortos en sus propios problemas para preocuparse por los de un extraño. Pero había algo diferente en la expresión de aquel niño. No era solo curiosidad, era reconocimiento. El corazón de Lucas se aceleró. Se giró completamente hacia el chico, intentando mantener la voz tranquila para no asustarlo. «¿Joven?», comenzó a preguntar, pero el niño lo interrumpió antes de que pudiera terminar. «Yo conozco a esa niña», dijo el chico, señalando la foto de Alice. Su voz era baja, casi un susurro, como si estuviera contando un secreto. «Ella vive en mi casa». Lucas sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Por un instante, pensó que había escuchado mal. Tal vez el calor, el cansancio y la desesperación estaban haciendo que su mente le jugara una mala pasada. Se agachó para quedar a la altura del niño, sujetando sus hombros con gentileza, pero con urgencia. «¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Cómo es ella? ¿Cuándo llegó?». Las preguntas salieron atropelladas, una encima de la otra, sin dar tiempo al chico para responder. El niño dio un paso atrás, un poco asustado con la intensidad de Lucas. «Ella es bajita, tiene el pelo largo y clarito. Mi mamá siempre le hace trencitas. Llegó hace unos meses, estaba sola y asustada. Mi mamá la trajo a casa». Lucas sintió lágrimas quemar en sus ojos. ¿Podría ser? Después de un año de búsqueda infructuosa, de noches sin dormir, de culpa y desesperación, ¿sería posible que finalmente hubiera encontrado a su hija? Quería creer, pero al mismo tiempo tenía miedo de permitirse tener esperanza. Ya había tenido pistas falsas antes, personas que juraban haber visto a Alice, que describían características similares, pero que al final no llevaban a ningún lugar. Cada decepción había sido como un cuchillo clavado más profundo en su pecho, pero había algo en la sinceridad de aquel niño, en la forma en que sus ojos se abrieron al ver la foto, que hacía que Lucas quisiera creer.
¿Puedes llevarme hasta ella?, preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. Por favor, es muy importante. El chico dudó por un momento, mirando alrededor como si verificara si alguien estaba observando. Entonces, asintió lentamente. Está bien, lo llevo, pero usted no puede hacer ruido, si no mi mamá se va a enojar. Ella se pone nerviosa cuando hay gente extraña cerca. Lucas asintió con la cabeza, dispuesto a hacer cualquier cosa. Dejó el rollo de carteles y el bote de pegamento recostados en el muro y siguió al niño por las calles estrechas de la comunidad. A cada paso, su corazón latía más fuerte, sus manos sudaban, la boca estaba seca. Intentó prepararse para la posibilidad de que fuera otra pista falsa, pero no conseguía controlar la esperanza que crecía dentro de él, como una ola a punto de desbordarse. El niño lo guió por un laberinto de callejones y escaleras. Las casas estaban tan próximas unas de otras que parecían apoyarse mutuamente para no derrumbarse. Tendederos de ropa cruzaban de un lado a otro, creando un techo improvisado de telas coloridas que se mecían con la brisa caliente de la tarde. El olor a comida preparándose se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Finalmente, el chico se detuvo frente a una casa de 2 pisos, pintada de un azul descolorido. La pintura se descascaraba en varios puntos, revelando el concreto gris por debajo. Un pequeño balcón en el piso de arriba tenía ropa colgada y en la planta baja, una puerta de madera gastada estaba entreabierta. El niño miró a Lucas como si esperara alguna confirmación para continuar. «Es aquí», susurró el chico, «pero deje que yo entre primero y la llame, si no mi mamá va a desconfiar». Lucas asintió, pero su cuerpo entero estaba tenso. Estaba tan cerca de reencontrar a Alice o de tener su corazón roto una vez más. Observó al niño empujar la puerta y entrar en la casa. Se quedó afuera intentando escuchar algo, pero el ruido de la comunidad alrededor ahogaba cualquier sonido que viniera de adentro. Voces, música, el ladrido distante de un perro, el motor de una moto pasando. Los segundos parecían horas. Lucas contó hasta 100, después hasta 200, pero el niño no volvía. Comenzó a preguntarse si había sido engañado, si aquel chico era solo otra cruel ilusión del destino. Pero entonces la puerta se abrió nuevamente y el niño apareció con una expresión confusa y ligeramente asustada. «Mi mamá dijo que no hay ninguna niña aquí. Dijo que estoy confundiendo las cosas y mandó que usted se vaya». «No», protestó Lucas, su voz saliendo más alta y desesperada de lo que pretendía. «Por favor, necesito ver, necesito tener certeza. Es mi hija, desapareció hace 1 año. Solo quiero verla, solo quiero saber si está bien». Antes de que el niño pudiera responder, una mujer apareció detrás de él. Debía tener alrededor de 35 años, con cabello negro recogido en un moño flojo y ojos que revelaban el cansancio de quien trabajaba demasiado. Usaba un delantal sobre una blusa sencilla y pantalones vaqueros. Pero lo que más llamó la atención de Lucas fue la expresión en su rostro. No era rabia o irritación, era miedo puro y absoluto. Sus ojos estaban muy abiertos y sujetaba el marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Usted necesita irse», dijo ella, su voz temblando. «Mi hijo está confundido, no hay ninguna niña aquí». Lucas dio un paso al frente. «Por favor», imploró, «no quiero causar problemas, solo necesito asegurarme. Si no es mi hija, me iré y nunca más. Volveré, pero si ella está aquí, solo quiero verla. Solo quiero saber que está bien». La mujer sacudió la cabeza vigorosamente y Lucas pudo ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No hay nadie aquí», repitió ella. «Ahora váyase antes de que llame a alguien». Ella tiró del niño hacia adentro de la casa y cerró la puerta con fuerza. Lucas escuchó el ruido de un cerrojo siendo cerrado, luego otro. Se quedó parado allí,
mirando la puerta azul descolorida, sintiendo una mezcla de frustración, desesperación y algo más, algo que no conseguía identificar inmediatamente, pero que lentamente comenzó a tener sentido. La mujer tenía miedo, no rabia, no indiferencia, miedo, y el miedo era la emoción de quien tenía algo que perder. Si realmente no hubiera ninguna niña allí, ¿por qué reaccionaría con tanto pavor? ¿Por qué sus ojos estarían llenos de lágrimas? ¿Por qué cerraría la puerta como si se estuviera protegiendo de una invasión? Lucas retrocedió algunos pasos, pero no se fue. Se recostó en la pared de la casa del otro lado del callejón estrecho y se quedó observando. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Las sombras se alargaban por las calles y la comunidad comenzaba a prepararse para la noche. Pero Lucas no se movió, no podía moverse, no cuando estaba tan cerca. Mientras esperaba allí, su mente trabajaba frenéticamente. Si Alice realmente estuviera en aquella casa, ¿qué habría pasado? ¿Cómo habría llegado hasta allí? Y, más importante, ¿por qué aquella mujer la estaba escondiendo? ¿Sería por dinero? Pero entonces, ¿por qué no había pedido rescate? ¿Sería por algún motivo más oscuro? La idea hizo que su estómago se revolviera. ¿O sería posible que hubiera otra explicación? ¿Algo que él no estaba logrando ver? Las horas pasaron lentamente, mientras Lucas permanecía recostado en la pared, observando la casa azul descolorida. La noche había caído completamente sobre el vecindario, y las luces débiles de las viviendas creaban un mosaico de sombras y claridades en los callejones. El movimiento en las calles había disminuido, con solo algunos residentes volviendo tarde del trabajo o saliendo para el turno nocturno. Nadie le prestaba mucha atención. Al final, un hombre parado en la calle no era algo inusual en aquel lugar donde la vida sucedía tanto dentro como fuera de las casas. Lucas no sabía exactamente qué estaba esperando. Tal vez ver a la niña a través de una ventana, tal vez escuchar una voz infantil, tal vez simplemente encontrar el coraje para golpear la puerta nuevamente. Pero algo dentro de él le decía que no se fuera, que no desistiera tan fácilmente. Había aprendido en los últimos 12 meses que el dolor de la incertidumbre era peor que cualquier verdad, por más dura que ésta fuese. Dentro de la casa, Marta abrazaba a Alice con fuerza, como si la niña fuera a desaparecer en cualquier momento. Estaban sentadas en el pequeño sofá de la sala y la televisión encendida en bajo volumen mostraba algún programa de variedades. Pero Marta no prestaba atención. Su mente era un torbellino. Sabía que aquel momento llegaría un día, pero no estaba preparada. Nunca estaría preparada para perder a aquella niña que se había convertido en el centro de su vida, la razón por la cual despertaba todas las mañanas con un propósito. Tomás observaba a su madre desde el otro rincón de la sala, sentado en el suelo con un cuaderno abierto en el regazo, fingiendo hacer la tarea, pero sus ojos estaban fijos en Marta y Alice. Algo estaba muy mal. Él conocía a su madre mejor que nadie y nunca la había visto tan asustada. La forma en que sujetaba a Alice como si la niña fuera a escapar, cómo lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras acariciaba el cabello de la pequeña. Era como si se estuviera despidiendo. Alice, ajena a la tensión en el aire, jugaba con una muñeca de trapo que Marta había cosido para ella meses atrás. La niña tarareaba una canción bajito, meciendo la muñeca de un lado a otro. Sus ojos verdes brillaban con la inocencia de quien no comprendía la complejidad del mundo adulto a su alrededor. Para ella, aquella era su casa. Marta era su madre y Tomás era su hermano mayor. No había recuerdos de una vida anterior, de un padre desesperado, de un accidente terrible. El trauma había borrado todo, dejando solo el presente. «Mamá», llamó Tomás, su voz vacilante. «¿Por qué aquel hombre dijo que Alice es su hija?» Marta levantó los ojos rápidamente y Tomás pudo ver el pánico en ellos. «Él no dijo eso, Tomás.
Él estaba confundido. Tú trajiste a un extraño hasta nuestra casa sin avisarme. Podría haber sido peligroso. Pero él tenía una foto de ella, insistió Tomás, sintiendo que la explicación de su madre no tenía sentido. Y la Alice de la foto es idéntica a nuestra Alice. Las trencitas, la sonrisa, todo. Marta cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Muchos niños se parecen, hijo mío. Eso no significa que sean la misma persona. Ahora basta de... En preguntas. Ve a lavarte los dientes y prepárate para dormir. Tomás no se movió. Por primera vez en su vida, sintió que su madre le estaba mintiendo. Y peor, sintió que ella estaba sufriendo a causa de esa mentira. Miró a Alice, que continuaba jugando despreocupada, y luego a Marta, cuyo rostro estaba marcado por una angustia profunda. Algo no encajaba, y él necesitaba descubrir qué era. De mala gana, Tomás se levantó y fue al baño. Mientras se cepillaba los dientes, miraba su reflejo en el espejo, empañado, y pensaba. Recordaba el día en que Alice llegó. Hacía cerca de 10 meses. Su madre había aparecido en casa con la niña en brazos, diciendo que la había encontrado perdida y asustada cerca de la estación de autobuses. La niña estaba sucia, con ropa rasgada y una herida en la frente. No hablaba, solo lloraba bajito y se encogía cuando alguien intentaba acercarse. Marta dijo que cuidarían de ella hasta encontrar a su familia. En las primeras semanas, Marta llevó a Alice a un centro de salud. Tomás recordaba haber escuchado conversaciones sobre la falta de documentos, sobre la imposibilidad de identificar a la niña que parecía estar en estado de shock. Los profesionales de salud sugirieron que esperaran, que el trauma podría estar bloqueando los recuerdos de la niña. Con el tiempo, decían, ella podría recordar de dónde vino, pero Alice nunca recordó, o al menos nunca demostró recordar. Poco a poco se fue abriendo con Marta y Tomás. Comenzó a sonreír, a hablar, a jugar. Llamó a Marta mamá, por primera vez 3 meses después de llegar. Y Tomás vio cómo aquella palabra simple hizo que el rostro de su madre se iluminara de una forma que él no veía hacía años, desde antes de que su padre se fuera y los dejara solos. Tomás escupió la pasta de dientes y se enjuagó la boca. Entonces, el hombre del cartel era realmente el padre de Alice. ¿Por qué su madre lo estaba negando? ¿Sería para proteger a la niña de algo o sería por otro motivo que él no lograba entender? Volvió a la sala y vio que Marta había llevado a Alice al pequeño cuarto que las dos compartían. Podía escuchar la voz suave de su madre contando una historia para que la niña se durmiera. Tomás fue hasta su propia habitación, un área minúscula que más parecía un armario transformado en dormitorio, pero que él amaba porque era su espacio personal. Se acostó en la cama estrecha, pero no consiguió dormir. Del otro lado de la pared fina, oía a Marta llorando bajito después de que Alice se durmió. Eran sollozos ahogados, como si ella estuviera intentando no hacer ruido. Tomás sintió el pecho apretarse. Su madre era la persona más fuerte que conocía. Ella trabajaba en 2 empleos, limpiando casas durante el día y como cocinera en un restaurante por la noche, solo para garantizar que él, y ahora Alice, tuvieran comida en la mesa y ropa en el cuerpo. Nunca la vio quejarse, nunca la vio rendirse, incluso en los momentos más difíciles. Pero ahora, escucharla llorar de aquella forma le partía el corazón. Afuera, Lucas finalmente se apartó de la pared. Sus piernas estaban entumecidas de estar tanto tiempo parado y el frío de la noche comenzaba a penetrar su ropa ligera. Miró una última vez la casa azul, memorizando cada detalle, la posición en la calle, las casas vecinas, todo. No iba a rendirse. Si su hija realmente estaba allí, él la encontraría. Pero se dio cuenta de que necesitaba un enfoque diferente. No podía simplemente invadir la casa o forzar la situación. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender qué estaba pasando.
Comenzó a caminar de vuelta por los callejones oscuros, usando la luz tenue de los postes y de las casas para guiar su camino. Su mente trabajaba rápidamente, planeando los próximos pasos. Volvería al día siguiente, intentaría conversar con vecinos, con personas que tal vez hubieran visto a la niña. Necesitaba información antes de decidir cómo proceder. Mientras caminaba, Lucas pensó en Valeria. Su esposa habría sabido exactamente qué hacer en esa situación. Ella siempre fue mejor con las personas, más empática, más comprensiva. Él era el hombre de negocios, acostumbrado a resolver problemas con dinero y contratos, no con emociones y relaciones humanas complejas. Valeria sería capaz de entender por qué aquella mujer reaccionó con tanto miedo. Sería capaz de encontrar las palabras adecuadas para tranquilizarla. La nostalgia de Valeria era una herida que nunca cicatrizaba. Perder a su esposa y a su hija el mismo día había destruido a Lucas de una forma que él ni sabía que era posible. Durante los primeros meses apenas lograba salir de la cama. Fueron sus amigos y socios quienes lo forzaron a levantarse, a intentar vivir. ¿Pero vivir para qué? Toda su fortuna, todos sus logros profesionales. Nada de eso tenía más significado sin su familia. Fue entonces que decidió dejarlo todo y dedicarse enteramente a la búsqueda de Alice. Sus socios asumieron los negocios y Lucas se convirtió en un hombre con una única misión: encontrar a su hija. Vendió el ático de lujo donde vivían y se mudó a un apartamento sencillo, no porque necesitara el dinero, sino porque no soportaba estar en aquel espacio lleno de recuerdos. Cada habitación, cada mueble, cada objeto era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Lucas llegó al punto donde había dejado sus carteles y el bote de pegamento más temprano. Lo recogió mecánicamente y se dirigió a la parada de autobús más cercana. Ya era tarde y pocos autobuses circulaban a esa hora, pero él tenía tiempo. Tiempo era todo lo que tenía. Mientras esperaba, sacó el celular del bolsillo y miró la pantalla. Decenas de llamadas no atendidas de detectives, de conocidos, de periodistas. En los primeros meses, la historia de la desaparición de Alice había sido noticia en todos los canales. A los medios les encantaba una tragedia involucrando a una familia rica, pero con el paso del tiempo y la falta de novedades, el interés público disminuyó. Ahora, apenas algunas personas aún llamaban, ocasionalmente, generalmente para ofrecer pistas falsas a cambio de la recompensa, pero tal vez, solo tal vez, esta vez fuera diferente. Lucas sintió un escalofrío en la espalda al recordar los ojos abiertos de aquel niño al ver la foto de Alice. Había reconocimiento genuino allí, y el miedo en los ojos de la mujer. Aquello no era fingimiento, era terror real de perder algo precioso. Un autobús finalmente apareció en la esquina, iluminando la calle oscura con sus faros amarillentos. Lucas subió. Pagó el pasaje y se sentó en el fondo, mirando por la ventana mientras el vehículo se alejaba del barrio. Volvería mañana y todos los días siguientes, si fuera necesario. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba lo que tuviera que hacer. Él encontraría a Alice y traería a su hija de vuelta a casa. De vuelta a la casa azul, Tomás finalmente logró dormirse, pero sus sueños fueron perturbados. Despertó varias veces durante la noche, siempre con la imagen del hombre de ojos desesperados y el cartel con el rostro de Alice. Cuando el sol comenzó a clarear el cielo, pintándolo con tonos suaves de rosa y naranja, Tomás ya estaba despierto, mirando al techo y decidiendo qué hacer. Él amaba a Alice como a una hermana. En los últimos meses, la presencia de ella había transformado su casa. Antes era solo él y su madre, una existencia tranquila pero solitaria. Con Alice había risas, juegos, una energía diferente que llenaba los espacios vacíos.
Pero si aquel hombre realmente era su padre, si él estaba buscando desesperadamente a su hija hace un año entero, entonces esconderla estaba mal. Tomás se levantó silenciosamente y fue hasta la cocina. Marta ya estaba allí preparando el desayuno antes de salir para el trabajo. Ella parecía no haber dormido, con ojeras profundas marcando su rostro y los ojos rojos e hinchados. Cuando vio a Tomás, forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Buenos días, hijo. ¿Quieres pan con mantequilla?» Tomás asintió, pero no pudo sonreír de vuelta. Se sentó a la mesa pequeña y se quedó observando a su madre moverse por la cocina con movimientos automáticos. Quería hacer preguntas, quería entender, pero las palabras no salían. Veía el sufrimiento de ella y no quería aumentarlo, pero tampoco lograba ignorar lo que había descubierto. Los días siguientes fueron extraños en la casa de Marta. Tomás observaba todo con atención creciente, notando pequeños cambios en el comportamiento de su madre que antes podrían haber pasado desapercibidos. Ella abrazaba a Liz con más frecuencia y más intensidad, como si quisiera grabar en la memoria cada detalle de aquellos momentos. A veces, Tomás la atrapaba mirando a la niña con una expresión de tristeza tan profunda que dolía solo de ver. Marta también comenzó a llegar más tarde del trabajo, siempre con una excusa diferente. Decía que necesitó hacer horas extra, que el autobús se retrasó, que pasó por el mercado. Pero Tomás conocía los horarios de su madre de memoria y sabía que algo era diferente. Cierta tarde, cuando ella finalmente llegó a casa, casi una hora después de lo habitual, él notó que sus ojos estaban rojos nuevamente, como si hubiera pasado el camino entero llorando. Alice, por otro lado, continuaba siendo la misma niña alegre y despreocupada. Jugaba en el patio minúsculo con sus muñecas, dibujaba con lápices de colores gastados en hojas de cuaderno viejo y se reía cuando Tomás le hacía muecas. La niña no percibía la tensión que flotaba en el aire. No veía cómo Marta la observaba con aquella mirada angustiada. No entendía que algo estaba a punto de cambiar drásticamente en su vida. Tomás también notó que su madre comenzó a despertar en medio de la noche. Él oía sus pasos yendo hasta el cuarto que compartía con Alice. Oía susurros bajos, como si estuviera conversando sola o tal vez rezando. Una noche, él se levantó silenciosamente y espió por la rendija de la puerta. Marta estaba arrodillada al lado de la cama donde Alice dormía, sujetando la mano pequeña de la niña y llorando en silencio. Sus labios se movían, formando palabras que Tomás no conseguía escuchar, pero el dolor en su expresión era tan claro que él sintió ganas de correr hasta ella y abrazarla. Fue entonces que Tomás tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad. No podía seguir fingiendo que no veía el sufrimiento de su madre. No podía seguir ignorando la posibilidad de que aquel hombre realmente fuera el padre de Alice. Si había algo mal sucediendo, él necesitaba saberlo. Y si su madre estaba escondiendo algo, debía tener un motivo. Tomás quería creer que su madre no haría nada malo, pero necesitaba entender la situación completa antes de juzgar. La oportunidad surgió un jueves por la mañana. Marta salió más temprano de lo normal para el trabajo, dejando a Tomás responsable de preparar a Alice para la guardería comunitaria que la niña frecuentaba algunas veces por semana. Después de dejar a su hermanita con doña Carmen, que cuidaba de varios niños del barrio en su casa, Tomás volvió a casa en vez de ir a la escuela. Sabía que estaba haciendo algo mal al faltar a clases, pero algo dentro de él le decía que aquello era más importante. Entró en casa silenciosamente, como si alguien pudiera estar observando, y fue directo a la habitación que Marta compartía con Alice. El cuarto era pequeño, con una cama matrimonial donde las dos dormían juntas, un armario viejo de madera que rechinaba al abrir y una cómoda baja con algo de ropa doblada encima.
Tomás nunca había revisado las cosas de su madre antes. Marta siempre respetó su privacidad y él hacía lo mismo con ella. Pero ahora, mirando alrededor del cuarto, sintió que no tenía elección. Comenzó por la cómoda, abriendo los cajones cuidadosamente. Ropa, algunos calcetines, pañuelos viejos, nada especial. El cajón de abajo tenía algunos papeles, facturas antiguas, recibos de pago, el certificado de nacimiento de él, todo normal. Entonces fue hasta el armario. Abrió las puertas despacio, intentando no hacer ruido, incluso sabiendo que estaba solo en casa. La ropa de su madre y de Alice colgaba mezclada, vestidos sencillos al lado de camisas de trabajo, la ropita colorida de la niña contrastando con las prendas neutras de Marta. Tomás comenzó a verificar los estantes superiores, pasando la mano entre mantas viejas y toallas gastadas. En el fondo del último estante, sus dedos tocaron algo diferente, una caja. Tomás la sacó con cuidado y la trajo hacia la luz. Era una caja de zapatos vieja, con la tapa sujeta por una goma elástica. Su corazón se aceleró. Había algo en aquella caja que su madre escondía, algo que ella no quería que nadie encontrara. Con las manos temblando levemente, Tomás quitó el elástico y abrió la caja. Lo que vio dentro hizo que su sangre se helara. Había recortes de periódico, decenas de ellos, todos cuidadosamente doblados. Tomó el primero y lo desdobló. El titular decía: accidente en la autopista deja víctima fatal y niña desaparecida. La foto mostraba un coche completamente destruido y, abajo, una foto menor de una mujer sonriente y de una niña. Tomás reconoció a la niña inmediatamente. Era Alice. Continuó leyendo, sus manos ahora temblando más visiblemente. El texto hablaba sobre un empresario llamado Lucas Montero, que estaba conduciendo con su esposa Valeria y su hija Alice cuando un camión cruzó la señal. Valeria no resistió las heridas. Cuando los socorristas llegaron, la niña había desaparecido. La policía buscaba a la niña hacía semanas sin éxito. Tomás tomó otro recorte. Este era más reciente, de algunos meses después. El titular decía: empresario ofrece recompensa millonaria por hija desaparecida. Había una foto de Lucas, el mismo hombre que Tomás había llevado hasta su casa días atrás, sosteniendo un cartel con la foto de Alice. El texto hablaba sobre cómo él había abandonado sus negocios para buscar a su hija a tiempo completo, cómo estaba desesperado y dispuesto a pagar cualquier cantidad por información. Había más recortes, todos, contando la misma historia trágica desde ángulos diferentes. Una familia destruida, un padre en desesperación, una niña perdida. Y ahora Tomás entendía. Alice no era una niña cualquiera que su madre había encontrado perdida. Ella era la hija desaparecida de Lucas Montero, la niña que toda la ciudad buscó, la niña cuya foto estaba en carteles por todo Santiago. Pero había más en la caja. Debajo de los recortes de periódico, Tomás encontró un cuaderno. No era un cuaderno común, sino un diario con un tapa de tela floreada, el tipo que su madre usaba para anotar recetas. Con el corazón martillando en el pecho, lo abrió en la primera página. La caligrafía era de Marta. Él la reconocería en cualquier lugar. La primera entrada estaba fechada casi un año atrás, pocos días después del accidente que los periódicos describían. Tomás comenzó a leer, y a cada palabra sentía como si estuviera entrando en la mente y en el corazón de su madre de una forma que nunca había hecho antes. Encontré a una niña. Hoy estaba volviendo del trabajo tarde por la noche, cuando la vi sentada en la acera cerca de la terminal sola, llorando bajito. Estaba sucia, herida, y parecía estar en shock. Intenté hablar con ella, pero no respondía. Solo miraba a la nada con aquellos ojos grandes y asustados. No podía dejarla allí. La traje a casa, le di un baño, limpié sus heridas. Ella finalmente durmió, pero tuvo pesadillas toda la noche.
Tomás pasó la página, su respiración volviéndose más rápida. Llevé a la niña al centro de salud hoy. Los médicos la examinaron y dijeron que no tiene heridas graves, solo algunos rasguños y un golpe en la frente, pero está en estado de shock. No habla, no reacciona cuando preguntan su nombre o de dónde vino. No tenía nada, ni una pulsera, ni una nota, nada que pudiera identificarla. Los médicos dijeron que el trauma puede estar bloqueando sus recuerdos y que debemos tener paciencia. Sugirieron que la mantuviera conmigo por ahora, ya que ella parece sentirse segura a mi lado, y que volviéramos en unas semanas para una nueva evaluación. Más páginas, más entradas. Tomás leía todo rápidamente, absorbiendo cada palabra. Ya hace un mes. La niña aún no recuerda nada, pero está comenzando a abrirse. Hoy sonrió por primera vez cuando Tomás hizo una broma. Mi corazón se llenó de una alegría que no sentía hace tanto tiempo. ¿Es incorrecto que me sienta así? ¿Es incorrecto que empiece a amarla como si fuera mi propia hija? Tomás sintió lágrimas quemar en sus ojos. Continuó leyendo. Vi un cartel hoy. Tenía la foto de ella. Dios mío, sé quién es. Alice Montero, hija del empresario Lucas Montero, desaparecida tras el accidente que se llevó la vida de su madre. Mi corazón se detuvo cuando vi aquel cartel. Debería haber buscado más, debería haber insistido más en el centro de salud, debería haber ido a la policía, pero no hice nada de eso. Solo la traje a casa y asumí que alguien aparecería buscándola. Y ahora sé quién es su padre, sé que él está buscando desesperadamente por ella y no consigo obligarme a devolverla. La entrada siguiente era aún más angustiante. Soy una persona horrible. Sé dónde está la hija de un hombre que sufre, que busca, que llora por ella todos los días y se lo estoy ocultando. ¿Por qué? Porque me volví egoísta. Porque en los últimos meses, por primera vez desde que mi marido nos abandonó, siento que tengo una familia completa nuevamente. Tomás tiene una hermanita, yo tengo una hija. Alice me llama mamá ahora, y cada vez que ella dice esa palabra, mi corazón se llena de un amor tan inmenso que duele. ¿Cómo puedo quitármela? ¿Cómo puedo ponerla de vuelta en los brazos de un padre que ella ni recuerda? Ella va a sufrir. Va a ser arrancada del único hogar que conoce ahora, de la única madre que su memoria reconoce. Y eso la va a destruir a ella y me va a destruir a mí también. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando este relato y quieres saber cómo termina esta conmovedora historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días con historias que tocan el corazón. Dale me gusta al video si estás disfrutando y cuéntanos en los comentarios qué harías tú en el lugar de Tomás. ¿Revelarías el secreto o protegerías a tu madre? Tomás cerró el diario por un momento, intentando procesar todo lo que estaba leyendo. Su madre no había secuestrado a Alice. Realmente la encontró perdida y asustada. Había intentado hacer lo correcto llevándola al centro de salud, pero entonces se encariñó, se enamoró de la niña, y cuando descubrió la verdad, no tuvo el valor de hacer lo necesario. Él podía entenderlo. Veía cómo Marta amaba a Alice, cómo la niña había llenado un vacío en sus vidas, pero aquello estaba mal. Lucas Montero tenía el derecho de saber que su hija estaba viva, tenía el derecho de tenerla de vuelta, y Alice, cuando creciera y descubriera la verdad, jamás perdonaría a ninguno de ellos por haber escondido su verdadera identidad. Tomás continuó hojeando el diario, incapaz de parar. Cada página revelaba más sobre el tormento interno que su madre enfrentaba, sobre las noches sin dormir, sobre las lágrimas escondidas, sobre la culpa que la consumía lentamente. Él nunca imaginó que Marta cargara un peso tan grande sola, que sufriera tanto en silencio, apenas para proteger aquella ilusión de familia que habían construido. Hoy casi le cuento la verdad a Tomás. Él me preguntó de nuevo sobre la familia de Alice, si alguien la iba a buscar.
Vi en sus ojos que está comenzando a desconfiar de algo. Mi hijo es listo, siempre lo fue. ¿Cómo puedo mentirle? ¿Cómo puedo involucrar a un niño inocente en mi desastre emocional? Pero si le cuento la verdad, me va a odiar, me va a ver como la mujer egoísta y mala en la que me convertí. Las manos de Tomás temblaban mientras sostenía el diario. Su madre estaba tan equivocada. Él no la odiaría. No podía odiarla. Veía claramente que ella no había actuado por maldad, sino por amor. Un amor que tal vez fuera egoísta, pero que era genuino y profundo. Marta había salvado a Alice aquella noche. Había cuidado de ella cuando la niña estaba perdida y traumatizada. Le había dado amor y un hogar a una niña que no tenía nada ni a nadie en ese momento. Pasé la noche despierta mirando a Alice dormir. Ella es tan pequeña, tan frágil, tan confiada de que estoy aquí para protegerla. ¿Cómo voy a explicarle que necesito devolverla a su padre verdadero? ¿Ella lo va a entender? ¿Me va a perdonar o va a pensar que la estoy abandonando? Así como su cerebro bloqueó los recuerdos de perder a la madre biológica en el accidente, el trauma de ser separada de mí puede ser tan devastador como el primero. Los médicos siempre dijeron que ella es frágil, que necesita estabilidad. ¿Cómo puedo hacerle esto? Tomás pasó más páginas viendo las fechas pasar. Semanas se transformaban en meses y el dilema de Marta solo se profundizaba. En algunas entradas, ella parecía decidida a hacer lo correcto y devolver a Alice. En otras, encontraba justificaciones para posponerlo un poco más. Era como ver a alguien ahogándose lentamente, sabiendo que necesitaba nadar hacia la superficie, pero sin fuerzas para hacerlo. Vi a su padre hoy, Lucas Montero. Él estaba pegando carteles a solo 3 cuadras de aquí. Me quedé parada, escondida detrás de un poste, observando. Parece un hombre destruido, delgado, con ojeras profundas, ropa sencilla que contrasta con las fotos de los periódicos donde aparecía de traje caro. Él no se rindió. Incluso después de meses, continúa buscando. Vi dolor en sus ojos, la esperanza desesperada cada vez que alguien paraba para mirar el cartel. Y yo tengo lo que él busca. Tenía ganas de gritar, pero callé. Soy tan cobarde. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Tomás. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y continuó leyendo, necesitando saber más, necesitando entender completamente antes de decidir qué hacer. Pensó en Alice, en cómo ella realmente veía a Marta como su madre. Pensó en cómo sería devastador para la niña ser sacada del único hogar que conocía. Pero entonces pensó en Lucas Montero, en el hombre que había visto días atrás, con ojos desesperados y voz trémula, implorando apenas para ver a su hija. Cerró el diario lentamente y lo puso de vuelta en la caja junto con los recortes de periódico. Sus manos aún temblaban y su rostro estaba mojado de lágrimas. Colocó la caja de vuelta en el lugar donde la encontró, en el fondo del estante del armario, y cerró las puertas. Entonces se sentó en la cama con la cabeza entre las manos. Su madre no era una villana, era solo una mujer sola que se apegó demasiado a una niña que debería haber devuelto. Una mujer que amaba tanto que no conseguía dejar ir. La decisión lentamente se formó en la mente de Tomás. No sería fácil y dolería mucho, pero él sabía lo que necesitaba hacer. Necesitaba encontrar a Lucas Montero y contar la verdad. Pero antes, necesitaba conversar con su madre. Ella merecía saber que él había descubierto la verdad. Merecía la oportunidad de hacer lo correcto por cuenta propia. Tomás miró el reloj en la pared. Marta volvería del trabajo en algunas horas. Él tenía tiempo para pensar mejor, para encontrar las palabras adecuadas. Tomás salió del cuarto y fue a la cocina. Preparó un café fuerte y se sentó a la mesa a esperar. Las horas pasaron lentamente. Cuando finalmente oyó la llave girando en la cerradura, su corazón se disparó.
Marta entró en casa con los hombros caídos, cargando 2 bolsas de compras. Parecía aún más cansada que en los últimos días. Cerró la puerta y fue directo a la sala, donde encontró a su hijo sentado en el sofá, mirándola fijamente. Tomás, ¿por qué no fuiste a la escuela hoy? Recibí una llamada de la directora diciendo que faltaste. Tomás tragó saliva. No había planeado comenzar de esa forma, pero tal vez fuera mejor ir directo al grano. Mamá, necesitamos conversar. Algo en el tono de su voz hizo que Marta se detuviera. Ella lo miró más atentamente y debió haber visto algo en sus ojos porque su rostro palideció instantáneamente. Fue como ver un castillo de naipes desmoronándose. Tú lo descubriste, dijo ella, no como una pregunta, sino como una constatación. Su voz era apenas un susurro ronco. Tomás asintió lentamente. Encontré el diario, mamá, y los recortes de periódico. Yo sé quién es Alice realmente. Sé lo que pasó. Marta cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. No intentó negarlo, no intentó justificarse inmediatamente. Solo se quedó allí de pie, temblando levemente, dejando que el peso de su secreto finalmente saliera de sus hombros. ¿Me odias ahora?, preguntó ella, su voz quebrándose. Tomás se levantó y caminó hacia ella. No, mamá, yo no te odio, nunca podría odiarte. Él la abrazó sintiendo lo frágil que estaba. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Leí el diario entero. Vi tu dolor, tu conflicto. Sé que no lo hiciste por maldad. Tú la salvaste. Soy una ladra, Tomás. Robé la hija de un hombre. No. Tomás la apartó levemente para mirarla a los ojos. Tú la acogiste cuando estaba sola. Pero ahora, mamá, necesitas hacer lo correcto. Necesitas devolver a Alice a su padre. Marta asintió, sollozando. Lo sé. Siempre lo supe. Lucas ha sufrido un año entero. Pero tengo miedo. Tengo miedo de cómo reaccionará Alice. Ella no se acuerda de él. Antes de que pudieran decir más, escucharon un golpe en la puerta. Ambos se miraron, el corazón disparado. Tomás se levantó y espió por entre las cortinas. Afuera, parado en la calle estrecha, estaba Lucas Montero. «Es él», susurró Tomás. «Es el padre de Alice». Marta palideció aún más. «No estoy lista», dijo con voz desesperada. «Tomás, no estoy lista». El golpe sonó nuevamente más insistente. «Yo abro», dijo Tomás. Respiró hondo y abrió la puerta. Lucas estaba allí, pareciendo aún más cansado que la última vez. Cuando vio a Tomás, su rostro se iluminó levemente con esperanza. «Por favor», dijo Lucas, su voz embargada. «Solo necesito saber. La niña que vive aquí, ¿ella es mi hija? ¿Es Alice?» Tomás miró hacia atrás, hacia donde Marta estaba sentada en el sofá, cubriéndose el rostro. Entonces miró de vuelta a Lucas y asintió. «Sí, señor, ella es Alice». Lucas se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. «¿Ella está aquí? ¿Está bien? ¿Puedo verla?» «Está en casa de una vecina ahora», explicó Tomás. «Pero, señor, usted necesita entender. Mi madre no hizo nada malo por maldad. Ella cuidó de Alice, la amó». Lucas entró en la casa sin pedir permiso, moviéndose como en un trance. Se detuvo frente a Marta. «Usted tiene a mi hija», dijo él, con una voz baja y controlada, pero cargada de emoción. «Por casi un año la busqué. Gasté todo lo que tenía. Viví en agonía. Y todo el tiempo ella estaba aquí, con usted». Marta se levantó lentamente. «Lo siento mucho», dijo ella. «La encontré aquella noche perdida y en 1900... Shock. Me enamoré de ella. Sé que no tengo excusa, pero la amo como si fuera mi propia hija». Lucas cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. «¿Dónde está? Necesito verla». «Voy a buscarla», dijo Tomás rápidamente. Corrió hasta la casa de doña Carmen. Cuando llegó, encontró a Alice jugando en el patio. «Alice», la llamó. «Vamos a casa. Hay alguien que quiere conocerte».
¿Quién es? Es una sorpresa. Caminaron de vuelta a casa. Tomás sostenía su mano pequeña, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cuando entraron, la sala estaba en silencio. Lucas estaba junto a la ventana, pero se giró inmediatamente. Cuando sus ojos encontraron a Alice, el mundo pareció detenerse. Lucas dio un paso al frente, temblando. «Alice», dijo él con voz ronca, «¿te acuerdas de mí?» La niña negó con la cabeza, apretando la mano de Tomás. «¿Quién es usted?» Aquellas palabras golpearon a Lucas como una flecha. Él se agachó para quedar a su altura. «Soy tu papá, Alice». «¿Tu papá? ¿Recuerdas nuestra casa? ¿A tu mamá Valeria?» Alice frunció el ceño, confundida. «Yo tengo una mamá. Es Marta». Ella señaló a Marta, que lloraba silenciosamente. Lucas miró a Marta con dolor palpable, pero volvió su atención a la niña. «¿Puedo abrazarte? Por favor». Alice dudó, miró a Marta, quien asintió. La niña dio unos pasos, y Lucas la envolvió en un abrazo, enterrando el rostro en su cabello, sollozando de una forma que partió el corazón de todos. «No llores», dijo Alice suavemente, acariciando el cabello de él. «¿Por qué estás tan triste?» «Estoy feliz, mi amor, muy feliz de encontrarte». Lucas se levantó y miró a Marta. Finalmente, habló con voz firme. «Necesitamos hablar, pero no aquí, no ahora. No quiero asustarla». Marta asintió. «Tal vez deberíamos llevar esto con calma». Lucas se dejó caer en el sofá, exhausto. «Ella no se acuerda de mí. Mi propia hija no sabe quién soy». Marta explicó sobre el trauma y el bloqueo de memoria. Lucas escuchaba, una mezcla de rabia y gratitud luchando en su interior. «Señor Montero», intervino Tomás, «mi madre cometió un error terrible, pero fue por amor». Lucas miró a Tomás. «¿Y tú? ¿Tú lo sabías?» «Lo descubrí hoy, y decidí que necesitaba hacer lo correcto». Lucas procesó todo. Miró a Alice, que jugaba en el rincón, ajena a la tensión. «Necesito tiempo», dijo Lucas finalmente. «No puedo simplemente llevármela hoy. Sería cruel para ella. Voy a consultar profesionales. Descubriré la mejor forma de reintegrarla a mi vida». Marta levantó la cabeza, sorprendida. «No. ¿Se la va a llevar ahora?» «No. Quiero que ella me conozca antes de hacer cualquier cambio brusco. Pero volveré, todos los días». Lucas salió de la casa, dejando a Marta y Tomás en un estado de shock y alivio. Había sido más gentil de lo que esperaban. Al día siguiente, Lucas volvió. Trajo juguetes y libros. Alice quedó encantada con los regalos y gradualmente fue entrando en confianza con el extraño gentil. Lucas pasó la tarde jugando con ella, escuchando sus historias. Marta observaba desde la cocina, con el corazón roto, viendo la conexión natural entre padre e hija, incluso sin los recuerdos. 2 semanas pasaron. Lucas se había convertido en una presencia constante. Para Alice, él era el tío Lucas, un amigo amable. Pero Lucas sabía que no podía posponer la verdad indefinidamente. Había consultado con una psicóloga, la doctora Patricia, quien sugirió usar fotos antiguas para despertar la memoria. Un sábado por la tarde, Lucas llegó con un álbum de fotos. Se sentó en el sofá con Alice. «Traje algo para mostrarte», dijo él. Abrió el álbum. Había una foto de un bebé. «¿Quién es ese bebé?», preguntó Alice. «Eres tú, y esta mujer rubia es tu madre de verdad, Valeria». Alice frunció el ceño. «Pero mi mamá es Marta». Lucas respiró hondo. «Marta te cuida muy bien, pero antes de conocerla tenías otra mamá. Ella te amaba mucho, pero tuvo que irse». «¿Y tú?», preguntó Alice, señalando una foto de Lucas en el álbum. «¿Quién eres tú de verdad?». Este era el momento. Lucas miró a Marta, quien asintió entre lágrimas. Él tomó las manos de la niña. «Yo soy tu papá, Alice. Tu papá de verdad. Te he estado buscando por mucho, mucho tiempo». Alice se quedó quieta, procesando. Luego sacudió la cabeza. «No, tú no eres mi papá. Yo no tengo papá, solo tengo a mamá Marta y a Tomás».
Sé que es difícil, mi amor, pero es verdad. Mira, Lucas señaló una cicatriz en su propia frente. ¿Recuerdas esta marca? Me dijiste una vez que parecía una estrella. Alice miró la cicatriz. Hubo un destello de duda en sus ojos, pero el miedo fue más fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No entiendo», gritó ella asustada. «¿Por qué dices eso? Estás mintiendo». Marta no aguantó más y se arrodilló junto a ella. «Mi amor, es verdad. Lucas es tu padre». Alice miró a Marta sintiéndose traicionada. «¿Tú lo sabías? ¿Y no me lo contaste? Lo siento, mi ángel. Solo quería protegerte». Alice comenzó a llorar desesperadamente. Tomás se acercó y la cargó, dejando que llorara contra su hombro. «Está todo bien, Alice. Nadie te va a hacer daño». La tarde terminó de forma tumultuosa. Alice estaba visiblemente perturbada, oscilando entre pedir brazos a Marta y empujarla. Finalmente, agotada emocionalmente, se durmió en el sofá. Lucas, Marta y Tomás se quedaron en silencio en la sala, observándola dormir, preguntándose cómo reconstruirían sus vidas a partir de los fragmentos de aquella verdad revelada. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Ahora nos adentramos en el desenlace de esta historia, donde se decidirá el futuro de Alice, Lucas y Marta. ¿Podrá el amor superar las barreras legales y el dolor del pasado? ¿Es posible que dos familias tan diferentes se unan por el bien de una niña? Descubre cómo una decisión inesperada desafía todas las normas. Los días siguientes fueron un desafío silencioso en la casa. Alice estaba diferente, más callada, más introspectiva. A veces miraba a Lucas con curiosidad, como si intentara pescar alguna memoria perdida en el fondo de su mente. Otras veces evitaba completamente su mirada, escondiéndose detrás de las piernas de Marta. Le hacía preguntas extrañas a su madre adoptiva. «¿Tú eres mi mamá de verdad? ¿Siempre lo fuiste?» Marta respondía con una honestidad dolorosa. «No, mi amor, no soy tu mamá de sangre, pero te amo como si lo fuera. Tu mamá biológica fue Valeria, y ella te amaba muchísimo. Y tu papá de verdad es Lucas». Alice necesitaba reafirmación constante. «¿Pero tú me amas?» «Sí, mi ángel. Siempre te voy a amar. Pase lo que pase». Tomás también notó los cambios. Alice se volvió su sombra, pidiendo dormir en su pequeña habitación en lugar de con Marta. Buscaba la única constante que sentía que no había cambiado, su ancla en medio de la tormenta. Una noche, casi una semana después de la revelación del álbum, Alice despertó gritando. Sus alaridos resonaron por toda la casa. Marta corrió hacia la habitación, pero Tomás llegó primero. Encontró a Alice sentada en la cama, temblando y empapada en sudor frío. «Tuve un sueño feo», sollozó ella. Había una señora rubia abrazándome y luego un ruido muy fuerte, como un trueno gigante, y ella desapareció. Y yo estaba sola en la oscuridad y tenía mucho miedo. Tomás la abrazó, meciéndola. «Solo fue un sueño, pequeña. Ya pasó». Pero Marta, que había escuchado desde la puerta, entendió de inmediato. No era un sueño, eran recuerdos. El trauma estaba comenzando a liberar los fragmentos que la mente de Alice había bloqueado por tanto tiempo. Se arrodilló junto a la cama y acarició el cabello húmedo de la niña. «La señora rubia», dijo Alice entre hipidos. «Yo la conocía. Era tu mamá, mi vida», susurró Marta. «Era Valeria. ¿Te acordaste de ella?» «¿Por qué no me acuerdo bien? ¿Por qué solo pedacitos que asustan?» «Porque sucedió algo muy triste y a veces, cuando tenemos mucho miedo, nuestra cabeza esconde los recuerdos para protegernos. Pero ahora estás segura y por eso están volviendo despacito. Quiero que vuelvan», dijo Alice con una determinación sorprendente para su edad. «Quiero acordarme de mi mamá de verdad». La mañana siguiente trajo cambios significativos. Alice se despertó antes que nadie y fue directa al álbum de fotos que Lucas había dejado. Marta la encontró sentada en el suelo de la sala
pasando las páginas con reverencia, sus dedos trazando los rostros en las fotografías. «¿Me cuentas de ellos?», pidió Alice, sin levantar la vista. Marta se sentó a su lado y comenzó a repetir las historias que Lucas le había compartido. Le habló de cómo a Valeria le encantaba llevarla al parque, de cómo Lucas inventaba voces graciosas para los cuentos antes de dormir. Alice escuchaba ávidamente. «¿Qué pasó ese día?», preguntó finalmente la niña. «Necesito saber». Marta respiró hondo. No podía mentir más. «Hubo un accidente de coche. Fue muy fuerte. Tu mamá Valeria se fue al cielo ese día, y tú te asustaste tanto que corriste y te perdiste. Fue entonces cuando te encontré». «¿Y Lucas?», Alice señaló la foto. «¿Él también se fue?». «No, él se quedó, pero estaba muy herido. Y en cuanto se curó, pasó todos los días buscándote. Nunca se rindió. Cuando Lucas llegó esa tarde, Alice no corrió a recibirlo. Se quedó parada en el marco de la puerta, observándolo con una seriedad nueva. Lucas sintió que el corazón se le encogía, temiendo haber perdido el poco terreno ganado. «Hola, Alice», dijo él suavemente agachándose. Ella dio unos pasos vacilantes hacia él y preguntó: «¿Tú eres mi papá de verdad? ¿No es mentira?». Lucas sintió las lágrimas agolparse en sus ojos. «Sí, mi amor, soy tu papá y te amo más que a nada en este mundo». Alice estudió su rostro, buscando algo específico. «¿Tienes una marca aquí?». Ella tocó su propia frente. «Recuerdo una marca. Dijiste que te caíste de la bicicleta cuando eras niño». Lucas no pudo contenerse y dejó escapar un sollozo. Se apartó el cabello de la frente para mostrar la pequeña cicatriz pálida. «Sí, es verdad. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de mí?». «Un poquito», admitió ella. «No me acuerdo de todo, pero me acuerdo de la marca. Y me acuerdo que me decías princesa». «Sí, mi princesa». Lucas abrió los brazos. «¿Puedo abrazarte?». Alice corrió hacia él y Lucas la envolvió en un abrazo desesperado, llorando abiertamente. Marta y Tomás observaban desde la cocina, con los ojos húmedos. Era un momento de sanación dolorosa, donde el pasado y el presente finalmente colisionaban. En los días siguientes, más recuerdos volvieron. Fragmentos de su antigua habitación, de su perro Manchas, de la risa de Valeria. La psicóloga, la doctora Patricia, visitaba regularmente para ayudar a Alice a procesar la pérdida de su madre biológica, algo que no había podido hacer antes. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Una tarde, mientras dibujaba, Alice soltó una pregunta que dejó helada la habitación. «Ahora que sé que Lucas es mi papá, tengo que irme a vivir con él. Tengo que dejar a mamá Marta y a Tomás». El silencio fue absoluto. Lucas miró a Marta, quien bajó la vista. Era la pregunta que todos temían. «Alice», dijo Tomás, intentando sonar valiente, «no importa dónde vivas, siempre seremos tu familia. Pero yo no quiero elegir». La voz de Alice comenzó a temblar. «Yo amo a mamá Marta y a ti, pero también estoy empezando a querer a papá Lucas. ¿Por qué no puedo tener a los dos? ¿Por qué no puedo tener dos familias?». La lógica simple e inocente de la niña cortó el aire como un cuchillo. ¿Por qué el amor tenía que ser exclusivo? Lucas se quedó procesando las palabras. Miró a Marta, la mujer que había cometido un crimen por amor, pero que había mantenido a su hija a salvo y feliz. Miró a Tomás, el chico valiente que había sacrificado su propia felicidad por la verdad. «Tal vez puedas», dijo Lucas lentamente, una idea loca formándose en su mente. «Tal vez no necesites elegir». Marta levantó la vista incrédula. «Lucas, no tienes que hacer esto. Sé que tengo que devolvértela. Es la ley». «¿La ley de quién?». Lucas se puso de pie, caminando con energía renovada. «La ley dice que debería meterte presa, pero mi hija te ama. Si la arranco de ti,
solo le causaré más daño. Alice ya perdió a una madre. No voy a permitir que pierda a otra. Se arrodilló frente a Alice. Princesa, vamos a encontrar una forma. No sé cómo todavía, pero vas a tener a todas las personas que te aman en tu vida. Las semanas siguientes fueron de negociaciones intensas. Los abogados de Lucas pensaron que se había vuelto loco cuando dijo que no presentaría cargos contra Marta y que, además, quería establecer un régimen de visitas compartido. Técnicamente es un secuestro, le decían. No me importa, respondía Lucas. Ella salvó a mi hija cuando yo no pude. Con la aprobación de la doctora Patricia, establecieron un plan. Alice viviría la mayor parte de la semana con Lucas, recuperando su vida y su identidad, pero pasaría 2 tardes y una noche a la semana en la casa de Marta, y los domingos todos comerían juntos. El día de la mudanza fue agridulce. Marta ayudó a empacar la maleta de Alice, intentando no llorar frente a ella. ¿Vas a estar aquí cuando vuelva el martes?, preguntó Alice con ansiedad. Siempre, mi amor. Siempre estaré aquí esperándote. La casa de Lucas era un palacio comparada con la de Marta. La habitación de Alice estaba intacta, como un museo de su vida anterior. Al entrar, Alice tocó los juguetes en los estantes. «Me acuerdo de aquí», susurró. «Me sentía segura aquí. Y siempre lo estarás», prometió Lucas. La adaptación no fue sencilla. Alice extrañaba a Tomás y despertaba por las noches llamando a Marta. Lucas contrató a doña Elvira, una niñera experimentada, para que lo ayudara, reconociendo que no podía hacerlo solo. Pero cuando llegó el martes y Lucas llevó a Alice de regreso al barrio humilde, la alegría de la niña fue explosiva. «¡Mamá Marta! ¡Tomás!», gritó corriendo a sus brazos. Lucas observó desde la puerta y por primera vez en un año sintió paz. Entró a tomar un café en esa cocina pequeña y desgastada, y aunque la incomodidad inicial era palpable, comenzaron a construir puentes. «Gracias», le dijo Lucas a Marta ese día. «Sé que cometiste errores, pero cuidaste bien de ella». «Daría mi vida por ella», respondió Marta. Pasaron 2 años. Alice ahora tenía 8 años y era una niña vibrante que navegaba entre 2 mundos con naturalidad. Iba a un colegio privado de élite, pero jugaba fútbol en las calles de tierra con los amigos de Tomás. Era un domingo soleado y estaban todos reunidos en el jardín de la casa de Lucas para una celebración especial. Tomás había sido aceptado en la Facultad de Medicina. «Voy a pagar tus estudios», había dicho Lucas semanas atrás, cuando llegó la carta de aceptación. «No acepto un no por respuesta. Me devolviste a mi hija. Es lo mínimo que puedo hacer. Además, Alice va a necesitar un buen médico en la familia». Tomás estaba radiante. Marta miraba a su hijo con orgullo, luciendo más joven y descansada. Lucas también había insistido en reformar la casa de Marta. Arregló el techo, pintó las paredes y equipó la cocina, aunque ella se negó a mudarse a un lugar más caro porque ese era su hogar. Después de la comida, mientras Alice corría por el jardín persiguiendo una mariposa, la conversación se tornó seria. «Debes sentir mucha rabia hacia mí a veces», dijo Marta de repente mirando a Lucas, «por haberte robado ese año con ella». Lucas dejó su taza de café en la mesa. «Al principio sentí una furia que me quemaba. Quería destruirte, pero luego vi cómo te miraba ella. Me di cuenta de que no me robaste tiempo. Le diste amor cuando yo estaba destrozado por la muerte de Valeria. No sé si yo hubiera sido capaz de ser un buen padre en ese estado de duelo. Tú llenaste ese espacio». «Usted es un hombre bueno, señor Montero», dijo Tomás. «Muchos habrían elegido la venganza». «No soy bueno, Tomás. Solo soy práctico. La vida es demasiado corta para el odio. Perdí a Valeria, casi pierdo a Alice. No voy a desperdiciar el tiempo que me queda en rencores. Ella merece crecer rodeada de amor, venga de donde venga».
Alice se acercó corriendo y saltó al regazo de Lucas. «Papá, cuéntales la historia de cuando Tomás fue un héroe». «No fui un héroe», rió Tomás. «Lo fuiste», dijo Lucas con firmeza. «Tuviste el valor de romper tu propia familia para arreglar la mía. Eso es ser un héroe». Marta se levantó y abrazó a Alice y a Lucas. «Gracias por permitirme seguir siendo parte de esto. Me diste una segunda oportunidad que no merecía». «Somos una familia», dijo Alice, abrazándolos a todos con sus brazos pequeños. «Una familia rara, pero una familia». «Sí, una familia muy especial», concordó Lucas. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucas arropó a Alice en su cama. «Soy una niña con suerte, ¿verdad, papá?» «¿Por qué lo dices?» «Porque tengo a papá Lucas, a mamá Marta, a Tomás, a doña Elvira. Mi amiga del cole solo tiene a su papá porque su mamá se fue. Pero yo tengo a mucha gente. Eres muy afortunada y nosotros también por tenerte». Cuando Alice se durmió, Lucas bajó a su despacho. Se sentó frente a la foto de Valeria, iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. «Espero que estés orgullosa, mi amor», susurró al silencio. «No es lo que planeamos. Es un desastre, es complicado y es poco convencional. Pero nuestra hija es feliz, está amada, y creo que al final eso es lo único que importa». El viento movió suavemente las cortinas y Lucas sonrió sintiendo que, de alguna manera, ella estaba de acuerdo. Habían encontrado la luz a través de la oscuridad, unidos no por la sangre o las leyes, sino por la decisión consciente de amar por encima del dolor y el orgullo.